En 1985, durante una patrulla de rutina en plena Guerra Fría, detecté un objeto volador que desafió todas las leyes de la física. Recibí la orden de derribarlo, y lo hice. Pero lo que encontramos en el bosque aquella noche no era un avión espía. Era algo que ningún ser humano debería haber visto. Un ser de otro mundo, una nave de tecnología imposible y un secreto que el gobierno soviético enterró para siempre. Durante más de 30 años he guardado silencio, pero ahora es hora de que sepas la verdad. Mi nombre es Alexei Volkov. Durante más de 30 años he guardado un secreto que me ha perseguido cada día de mi vida. Hoy, ya viejo, y con poco que perder, he decidido contarlo. No lo hago por gloria ni por redención, sino porque creo que la gente debe saber la verdad. Esto es lo que ocurrió aquella noche del 12 de octubre de 1985, cuando derribé un ovni y me vi envuelto en algo que no tiene explicación. En aquel entonces, la Guerra Fría estaba en su peor momento. La Unión Soviética y los Estados Unidos se espiaban constantemente y cualquier cosa en el cielo podía ser una amenaza. Yo era piloto de las Fuerzas Aéreas Soviéticas y, al mismo tiempo, agente de la KGB. Mi trabajo era proteger los intereses del Estado y eso significaba seguir órdenes sin hacer preguntas. Pero aquella noche todo cambió. Estaba en la base aérea de Olenegorsk, cerca del Círculo Polar Ártico. Era una noche fría, como casi todas en esa región. El cielo estaba despejado y las estrellas se veían con una claridad que solo se encuentra en lugares remotos. Mi misión era una patrulla de rutina, nada fuera de lo común. Pilotaba un MiG-25, un avión rápido y confiable, diseñado para interceptar objetivos a gran altura. Fue entonces cuando el radar detectó algo, un objeto no identificado, moviéndose a una velocidad imposible. Al principio pensé que era un error del sistema, algo causado por las bajas temperaturas, pero el objeto no desapareció. Empezó a moverse de manera errática, cambiando de dirección en ángulos que ningún avión podría lograr. Informé a la torre de control y la respuesta fue inmediata: interceptar y, si es necesario, derribar. Ajusté el rumbo y me acerqué al objeto. A medida que me aproximaba, el radar comenzó a comportarse de manera extraña, como si el objeto estuviera interfiriendo con los sistemas. Cuando finalmente lo vi, supe que no era nada convencional. Era una nave de forma ovalada, sin luces ni ventanas, con una superficie que parecía cambiar de color. No emitía sonido alguno, pero su presencia era abrumadora. Intenté comunicarme por radio, pero no hubo respuesta. Solo un silencio pesado, como si el objeto estuviera observándome. Las órdenes llegaron de nuevo, esta vez más urgentes. Derribar. No tuve tiempo de pensar. Apreté el botón de lanzamiento y un misil salió disparado hacia el objeto. Por un momento pensé que intentaría evadirlo, pero no lo hizo. El misil impactó y la nave comenzó a caer en picada hacia un bosque cercano. En ese momento sentí una mezcla de alivio y preocupación. Había cumplido con mi deber, pero algo en mi interior me decía que aquello no había terminado. No sabía que esa decisión marcaría el resto de mi vida. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría todo lo que creía saber. Y no sabía que, al final, me quedaría con más preguntas que respuestas. Esto es mi testimonio. Esto es lo que ocurrió aquella noche, cuando derribé un ovni y me vi envuelto en un secreto que aún hoy me atormenta. Era una noche fría, como casi todas en Olenegorsk. La base aérea estaba en silencio, salvo por el sonido constante del viento golpeando las estructuras metálicas.
Había terminado mi turno de guardia y estaba preparándome para una patrulla de rutina. No era nada fuera de lo común. De hecho, era algo que había hecho cientos de veces antes, pero aquella noche algo iba a ser diferente. Mi avión, un MiG-25, estaba listo en la pista. Era una máquina impresionante, diseñada para volar a alturas y velocidades que pocos aviones podían igualar. Subí a la cabina, revisé los instrumentos y encendí los motores. El rugido de los reactores me resultaba familiar, casi reconfortante. Después de recibir la autorización de la torre de control, despegué y me dirigí hacia la zona asignada. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en lugares remotos como ese. A unos 15.000 metros de altura, el mundo parecía estar en calma. El radar funcionaba sin problemas y no había señales de actividad inusual. Todo parecía normal hasta que el radar comenzó a emitir un pitido intermitente. Al principio, pensé que era un error del sistema. Las bajas temperaturas a veces causaban fallos técnicos, pero esta vez era diferente. El objeto no desapareció. Apareció en la pantalla del radar como un punto brillante, moviéndose a una velocidad imposible. Cambiaba de dirección en ángulos que ningún avión podría lograr, como si estuviera desafiando las leyes de la física. Informé a la torre de control. Torre, aquí Volkov. Tengo un objeto no identificado en mi radar. Movimiento errático, velocidad extremadamente alta. Solicito instrucciones. La respuesta no tardó en llegar. Interceptar y, si es necesario, derribar. Las órdenes eran claras, pero algo en el tono de la voz del controlador me hizo sentir una inquietud que no podía explicar. Ajusté el rumbo y me acerqué al objeto. A medida que me aproximaba, el radar comenzó a comportarse de manera extraña. La señal del objeto fluctuaba, como si estuviera interfiriendo con los sistemas del avión. Intenté establecer contacto visual, pero la oscuridad de la noche lo hacía difícil. Finalmente, a unos pocos kilómetros de distancia, lo vi. Era una nave de forma ovalada, sin luces ni ventanas. Su superficie parecía cambiar de color, como si estuviera hecha de un material que absorbía y reflejaba la luz de manera extraña. No emitía sonido alguno, pero su presencia era inquietante. Intenté comunicarme por radio, pero no hubo respuesta, solo un silencio denso, como si el objeto estuviera observándome. Las órdenes llegaron de nuevo, esta vez más urgentes. Volkov, derribe el objeto. Repito, derribe el objeto. No tuve tiempo de pensar. Apreté el botón de lanzamiento y un misil salió disparado hacia el ovni. Por un momento pensé que intentaría evadirlo, pero no lo hizo. El misil impactó y la nave comenzó a caer en picada hacia un bosque cercano. En ese momento sentí una mezcla de alivio y preocupación. Había cumplido con mi deber, pero algo en mi interior me decía que aquello no había terminado. No sabía que esa decisión marcaría el resto de mi vida. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría todo lo que creía saber. Después de derribar el objeto, seguí su trayectoria mientras caía hacia el bosque. El impacto fue visible incluso desde la distancia. Una explosión de luz que iluminó brevemente el cielo nocturno, seguida de una columna de humo que se elevaba entre los árboles. Aterricé en una zona despejada cerca del lugar del impacto y esperé a que llegara el equipo de la KGB. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero sabía que no podía hacer nada solo. Mientras esperaba, encendí un cigarrillo para calmar los nervios. El aire frío de la noche me golpeaba la cara, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba ocupada pensando en lo que acababa de ocurrir.
¿Qué era ese objeto? ¿De dónde había venido? Y, lo más importante, ¿qué había dentro? El equipo de la KGB llegó en cuestión de minutos. Estaba liderado por Víctor Sokolov, mi superior directo. Víctor era un hombre frío y calculador, con una reputación de ser implacable en su trabajo. No era de los que hacían preguntas innecesarias, y esa noche no fue la excepción. «Volkov, ¿estás seguro de que lo derribaste?», me preguntó mientras revisaba el radar portátil que llevaba consigo. «Sí, comandante. El misil impactó directamente. El objeto cayó en esa dirección», respondí, señalando hacia la columna de humo. Víctor asintió y dio la orden de avanzar. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el rastro de escombros y vegetación quemada. La luz de nuestras linternas iluminaba el camino, pero la oscuridad del bosque era densa y opresiva. Después de unos minutos de caminata, encontramos el lugar del impacto. La nave estaba parcialmente enterrada en el suelo, rodeada de árboles rotos y ramas carbonizadas. Era más pequeña de lo que había imaginado, de unos 10 metros de diámetro, con una superficie que parecía estar hecha de un material metálico pero orgánico al mismo tiempo. No tenía ventanas ni luces, solo una especie de brillo tenue que parecía emanar de su interior. Víctor ordenó que nos acercáramos con cuidado. «No toquen nada hasta que sepamos qué es esto», advirtió. Pero entonces algo llamó nuestra atención. En el suelo, cerca de la nave, yacía una figura. Nos acercamos lentamente, con las armas preparadas hasta que pudimos verlo claramente. Era un ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, con una cabeza grande y ojos negros y alargados. Su piel era grisácea y su cuerpo delgado, casi frágil. Estaba inconsciente, tendido en el suelo como si hubiera sido expulsado de la nave durante el impacto. No se movía, pero su respiración era visible, lenta y superficial. Víctor se arrodilló junto al ser y lo examinó brevemente. «Está vivo», dijo, levantándose y dando la orden de llevarlo a una camilla. 2 agentes se acercaron con cuidado y colocaron al ser en la camilla, asegurándolo con correas. No hubo resistencia, por supuesto, pero la tensión en el aire era palpable. Todos estábamos conscientes de que estábamos frente a algo que no pertenecía a este mundo. Mientras el equipo se preparaba para transportar al ser y asegurar la zona, me quedé mirando la nave. Su diseño era como nada que hubiera visto antes, y la forma en que parecía fusionarse con el entorno era inquietante. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa era clara: aquella noche todo había cambiado. El equipo de la KGB trabajó rápidamente para asegurar la zona. Mientras algunos agentes se encargaban de transportar al ser inconsciente, otros comenzaron a inspeccionar la nave. Víctor Sokolov, siempre metódico, dio órdenes claras. «Nadie toca nada sin mi autorización. Documenten todo lo que vean». Me quedé cerca de la nave, observando mientras los científicos y técnicos comenzaban su trabajo. La estructura del objeto era fascinante. Aunque estaba dañada por el impacto, su diseño era como nada que hubiera visto antes. La superficie parecía estar hecha de un material que no era completamente metálico ni completamente orgánico. Tenía una textura extraña, como si estuviera viva, y emitía un brillo tenue que cambiaba de intensidad. Uno de los científicos, un hombre mayor con gafas gruesas, se acercó a Víctor. «Comandante, este material no es como nada que hayamos visto antes. Parece tener propiedades que desafían nuestras leyes de la física», dijo, sosteniendo un pequeño dispositivo de medición que emitía pitidos intermitentes. Víctor asintió, pero su expresión era impasible.
Sabía que este descubrimiento iba a ser clasificado como alto secreto y que nadie fuera de ese grupo tendría acceso a la información. Mientras tanto, el ser había sido colocado en una camilla y cubierto con una manta térmica. Aunque estaba inconsciente, su respiración era constante, lo que indicaba que estaba estable. 2 agentes lo llevaron hacia un vehículo blindado que había sido preparado para el transporte. Víctor se acercó a mí mientras observaban cómo lo cargaban. Volkov, esto no sale de aquí. Lo que hemos visto esta noche es clasificado como alto secreto. Ni una palabra, ¿entendido?, dijo, mirándome fijamente. Entendido, comandante, respondí, aunque en mi interior sentía una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que las órdenes eran claras, pero también sabía que aquel descubrimiento iba a cambiar todo. Una vez que el ser fue transportado, Víctor ordenó que la nave fuera cubierta con una lona especial y preparada para ser trasladada a una instalación secreta. Necesitamos mover esto antes de que alguien más lo descubra, dijo, refiriéndose a la posibilidad de que satélites o aviones espías pudieran detectar la actividad en la zona. Mientras el equipo trabajaba, me acerqué a la nave una última vez. A pesar de las órdenes, no pude resistir la tentación de tocar la superficie. Era fría, pero no como el metal. Tenía una sensación casi vibrante, como si estuviera cargada de energía. Retiré la mano rápidamente, sintiendo una extraña sensación de incomodidad. No sabía qué era aquello, pero sabía que no era de este mundo. Finalmente, todo estaba listo para el transporte. Víctor me miró y dijo: «Volkov, regresa a la base. Te informaremos si necesitamos algo más de ti». Asentí y me dirigí hacia mi avión, pero no pude evitar mirar hacia atrás mientras el equipo de la KGB se preparaba para llevarse la nave y al ser. En ese momento, supe que aquella noche había marcado un antes y un después, no solo para mí, sino para toda la humanidad, pero también sabía que, por ahora, el mundo no estaba preparado para conocer la verdad. Después de aquella noche, todo cambió. Regresé a la base en Olenegorsk, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto. La nave, el ser, las órdenes de Víctor, todo parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero esto era real y sabía que no podía hablar con nadie al respecto. Al día siguiente, recibí una llamada de Víctor. «Volkov, necesito que vengas a la instalación C-12. Tienes que estar aquí en 2 horas», dijo sin dar más explicaciones. Colgó antes de que pudiera responder. No me sorprendió. Víctor nunca era muy comunicativo, especialmente cuando se trataba de asuntos clasificados. La instalación Z-12 estaba ubicada en los Urales, en una zona remota y fuertemente vigilada. Era un lugar del que pocos sabían y aún menos habían estado allí. Cuando llegué, me recibieron en la entrada y me llevaron directamente a una sala de reuniones. Víctor ya estaba allí, junto con otros altos funcionarios de la KGB y varios científicos. «Volkov, siéntate», dijo Víctor, señalando una silla al final de la mesa. «Estás aquí porque eres parte de esto ahora. Lo que veas y escuches en esta instalación no sale de estas paredes. ¿Entendido?» «Entendido», respondí, aunque en mi interior sentía una mezcla de curiosidad y ansiedad. La reunión comenzó con un informe detallado sobre el ser y la nave. Los científicos explicaron que el material de la nave era completamente desconocido, con propiedades que no podían explicar con la tecnología actual. El ser, por su parte, seguía inconsciente, pero estaba siendo monitoreado constantemente. Su fisiología era similar a la humana en algunos aspectos, pero radicalmente diferente en otros.
¿Y qué pasa si despierta?, preguntó uno de los funcionarios. Tenemos protocolos para eso, respondió Víctor, pero por ahora nuestro objetivo es aprender todo lo que podamos antes de que eso ocurra. Después de la reunión, Víctor me llevó a una sala de observación. A través de un vidrio de doble sentido, pude ver al ser en una habitación blanca y estéril. Estaba conectado a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Aunque seguía inconsciente, su presencia era inquietante. No podía evitar sentir que, en algún momento, aquel ser abriría los ojos y todo cambiaría. Volkov, tu trabajo aquí es simple, dijo Víctor. Vas a ser parte del equipo de seguridad. No interactúes con el ser, no hagas preguntas y no hables de esto con nadie. ¿Está claro? Está claro, respondí, aunque en mi interior sentía una creciente sensación de incomodidad. Los días en la instalación C12 se convirtieron en una rutina. Observaba al ser desde la sala de observación, escuchaba las discusiones de los científicos y seguía las órdenes de Víctor. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaba a sentir que algo no estaba bien. El ser seguía inconsciente, pero había algo en su presencia que me hacía sentir incómodo, como si estuviera observándonos incluso en su estado. Una noche, mientras estaba de guardia en la sala de observación, ocurrió algo que me hizo cuestionar todo. El ser movió ligeramente la cabeza, como si estuviera a punto de despertar. Me acerqué al vidrio, observando con atención, pero no pasó nada más. Sin embargo, en ese momento, supe que algo estaba a punto de cambiar. Los días en la instalación C12 se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El ser seguía inconsciente, pero su presencia era una constante en nuestras vidas. Los científicos continuaban con sus análisis, pero no parecían estar más cerca de entenderlo. La nave, por su parte, había sido desmantelada en partes y enviada a diferentes laboratorios para su estudio. Todo parecía estar bajo control hasta que llegó el día en que todo cambió. Fue una mañana como cualquier otra. Había terminado mi turno de guardia y estaba en mi habitación, tratando de dormir un poco, cuando escuché un alboroto en los pasillos. Voces apresuradas, pasos rápidos y el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me levanté y salí a ver qué estaba pasando. En el pasillo, varios agentes de la KGB corrían de un lado a otro, llevando cajas y documentos. Víctor Sokolov estaba en el centro de todo, dando órdenes con una urgencia que no le había visto antes. Me acerqué a él, tratando de entender qué estaba ocurriendo. «¿Qué pasa, comandante?», pregunté, pero él apenas me miró. «El operativo ha sido cancelado. Todo debe ser evacuado de inmediato», respondió secamente, antes de seguir dando órdenes a los demás. No entendía qué estaba pasando. ¿Cancelado? ¿Por qué? Intenté preguntar más, pero Víctor no estaba de humor para explicaciones. Me ordenó que ayudara a empacar los equipos y asegurara que no quedara rastro de nuestra presencia allí. Mientras trabajaba, noté que el ser ya no estaba en su habitación. Las máquinas que lo monitoreaban habían sido desconectadas y la habitación estaba vacía. ¿Dónde está el ser?, le pregunté a uno de los científicos mientras empacábamos los equipos. «Lo trasladaron anoche», respondió, evitando mirarme a los ojos. «Órdenes superiores». No pude evitar sentir una oleada de frustración. ¿Cómo podían cancelar todo de repente? ¿Qué había pasado con el ser? ¿Y qué iba a pasar con todo lo que habíamos descubierto? Pero las órdenes eran claras y no había lugar para preguntas. En cuestión de horas, la instalación C12 estaba vacía. Todo el equipo había sido empacado y transportado, y los agentes de la KGB se habían ido.
Víctor fue el último en irse. Antes de subir a su vehículo, se acercó a mí. Volkov, esto nunca pasó. Lo que viste aquí, lo que hiciste, queda entre nosotros. Si hablas, las consecuencias serán graves, dijo, mirándome fijamente antes de subir al vehículo y partir. Me quedé allí, en medio de la instalación vacía, sintiendo una mezcla de confusión y desesperación. Todo había terminado tan rápido como había comenzado. El ser, la nave, los descubrimientos, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a la base en Olenegorsk, pero no pude evitar sentir que algo había cambiado para siempre. No sabía qué había pasado con el ser, ni por qué el operativo había sido cancelado. Lo único que sabía era que aquel secreto me perseguiría por el resto de mi vida. Después de la cancelación del operativo, regresé a mi vida en la base de Olenegorsk. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que nada sería igual. Cada vez que miraba al cielo, recordaba aquella noche en la que derribé el ovni. Cada vez que cerraba los ojos, veía al ser en aquella habitación blanca, inconsciente pero inquietantemente presente. Intenté seguir con mi rutina, pero las preguntas no dejaban de atormentarme. ¿Qué había pasado con el ser? ¿Lo habían llevado a otra instalación? ¿Lo habían matado? ¿O acaso había logrado escapar usando alguna tecnología que no comprendíamos? No había respuestas, solo un silencio absoluto por parte de la KGB. Víctor Sokolov nunca volvió a mencionar el tema. Cada vez que lo veía en la base, evitaba mirarme a los ojos, como si supiera que yo estaba lleno de preguntas que no podía hacer. Los otros agentes que habían estado en la instalación Z-12 tampoco hablaban del asunto. Era como si todos hubiéramos hecho un pacto de silencio, aunque en el fondo supiéramos que aquel secreto nos consumía. Pasaron los meses y luego los años. La Unión Soviética se desmoronó y con ella muchas de las estructuras de poder que habían mantenido aquel secreto. Pero el silencio persistió. A veces, en las noches más frías, me sentaba en mi apartamento en San Petersburgo y miraba al cielo preguntándome si alguien más sabía la verdad. ¿Había otros como yo, guardando el mismo secreto? ¿O acaso yo era el único que aún recordaba? Ahora, ya viejo y con poco que perder, he decidido contar mi historia. No espero que me crean, ni busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que el mundo sepa que, en algún lugar, en algún momento, algo increíble ocurrió. Derribé un ovni, vi a un ser de otro mundo y fui parte de un secreto que aún hoy me atormenta. Pero al final, no tengo respuestas, solo preguntas. ¿Qué habría pasado si no hubiera disparado? ¿Qué habría pasado si hubiera expuesto la verdad? Nunca lo sabré. Y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. A veces, en mis sueños, veo al ser. No está inconsciente, sino despierto, mirándome con esos ojos negros y profundos. No dice nada, pero su mirada parece transmitir un mensaje que nunca llegué a entender. Tal vez fue una advertencia, o tal vez una pregunta. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que el universo es demasiado vasto para que estemos solos, y algún día la humanidad tendrá que enfrentarse a lo que hay más allá de las estrellas. Espero que, cuando ese día llegue, estemos preparados, porque si hay algo que aprendí aquella noche, es que no estamos listos para conocer la verdad.